Esto es el destilado del micrófono. Una versión anticipada, condensada y sin publicidad de mi podcast diario Al otro lado del micrófono, donde traigo noticias, herramientas, experiencias y recomendaciones sobre el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín y desde EOB Productora te traigo un nuevo capítulo que, por cierto, como primer episodio del mes, sale en abierto. En esta nueva entrega traigo Sujétame el micro como recomendación para esta semana, un plugin para limpiar nuestras pistas de voz llamado Supertone Clear, un nuevo certamen de premios para podcast de la mano de las provincias, YouTube y sus más de 1.000 millones de consumidores de podcast, ahí lo dejo, y para cerrar el episodio, un apartado dedicado a la presión que ejerce la periodicidad de la creación de podcast. Recuerda que puedes suscribirte a El Destilado del Micrófono por tan solo 3,99 € al mes, IVA incluido, a través de la plataforma Mumbler y recibir cómodamente todos los capítulos por adelantado, sin publicidad y concentrados, cada viernes, a partir de ahora, porque este viernes es gratis. Tienes toda la información en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com. Siempre intento no volver a traer un podcast, no volver a repetir un podcast que ya he recomendado en estos lunes podcasteros semanalmente. A menos que se trate de algo especial, ¿no? Pues un episodio que me ha marcado mucho, que me ha impactado, una recopilación sobre algún tema en concreto, y hago ahí una pequeña listado, o sobre temáticas en concreto, o que participe en algún evento o iniciativa. En fin, en esos casos me permito el lujo de volver a promocionar un proyecto que ya haya traído y que se repita. Digamos que ahí se lo perdono, o me lo perdono. Al fin y al cabo, la gracia de todo esto pues es seguir trayendo recomendaciones variadas, distintas, y que vuestras suscripciones sigan creciendo. Si al final todas las... fijaos que esto lo hago semanalmente, son casi 40-45 recomendaciones al año, y si me repito 2 veces al año ya me siento un poco culpable, ¿no? 2 veces, o sea, en 2 años seguidos, quiero decir. Por eso intento hacer esas recopilaciones al principio del año de podcast para seguir la liga y que nunca se repita el mismo podcast del mismo equipo. Bueno, en fin, que no me gusta repetirme. Vaya. Resulta que yo pensaba que ya había recomendado Sujétame el micro anteriormente, y cuando se llamaba Promo Podcast, porque este podcast anteriormente su nombre era Promo Podcast. Por eso estaba rebuscando, digo, a mí me suena que Promo Podcast yo lo había recomendado, y he tenido que rebuscar que si en iVoox, en Spreaker, en mis Excel, que no soy capaz de encontrarlo. ¿Cómo puede ser? Que no sé, soy bastante concienzudo en mis más de 1.100 y pico episodios, y yo juraría que lo había recomendado, pero bueno, oye, a lo mejor mi memoria empieza a fallar, y ya digo, tras más de 1.100 episodios, pues es normal, ¿no? Y resulta que no, que es que no había traído este propio podcast como tal, sino que lo hice antes de lanzar este metapodcast, antes de lanzar Al otro lado del micrófono, cuando no grababa un metapodcast y solamente escribía sobre podcasting en mi web personal, jorgemarinieto.com, donde sí que publiqué un post como un recopilatorio recomendando 25 podcasts, o mejor dicho, 25 metapodcasts, para lo que conté con la participación de Sune. Por eso me sonaba que yo había recomendado Promo Podcast, porque de hecho lo tenía subido el logo en el Canva, y dije, ¿por qué tengo esto aquí? Qué raro. Bueno, en fin, no os quiero liar, que no había traído a estos lunes podcasteros ni Promo Podcast ni Sujétame el micro. ¿Y qué es esto de Sujétame el micro? Bueno, pues si eres uno de los que no se pierde ninguno de mis episodios, seguramente ya conozcas Sujétame el micro, Promo Podcast o a Emilio Cano, a Emilcar, que es todo lo que me gustaría hablar, de todo lo que me gustaría hablar en este episodio. Y si no lo conoces, pues prepárate, porque seguramente vayas a descubrir un nuevo programa que se va a añadir a tus rutinas de escucha al menos 2 veces a la semana, o una. Eso ya depende de ti. Me explico. Sujétame el micro, anteriormente conocido como Promo Podcast, es un metapodcast de carácter semanal en su versión pública y bisemanal en su versión premium, que se lanzó a principios del año pasado, del curso, el año pasado, allá por septiembre del 2024. En total, desde que arrancó Promo Podcast y luego se reconvirtió a Sujétame el micro, Emilio lleva ya 237 episodios de podcasting bruto. Bueno, neto. Bueno, no sé muy bien cómo definirlo, pero es podcasting con mayúsculas. Si no conoces a Emilcar, si no conoces a Emilio Cano, que tendría delito si me conoces a mí y no a él, que además de que lleva muchos más años que yo grabando podcast, que lleva muchos más años que yo grabando metapodcast y dando promoción al podcasting en España, pues ha escrito varios libros sobre cómo hacer podcast
y en fin, que es una figura destacada del podcasting del que yo he aprendido mucho. Y en este Metapodcast precisamente podrás hacer eso, aprender de las experiencias, de los experimentos, de los conocimientos y de todo lo que Emilio ha trasteado, sigue trasteando y trasteará en cuanto a micrófonos, feeds, campañas de promoción, clientes, métodos de crecimiento de audiencia, mesas de mezclas, todos los aparatitos que le rodean en sus otros podcasts, pero que lógicamente explica en este Metapodcast, y todo ello con el estilo habitual de este podcaster murciano del que muchos hemos aprendido a lo largo de los años y del que yo personalmente sigo haciéndolo cada día. Porque sí, yo soy suscriptor de la modalidad Premium, me he leído los 2 libros de Emilcar, en fin, es una persona cercana dentro de lo que podemos decir cercana, pese a que no he grabado apenas con él, pero de hecho tuve un capítulo con él a principios de esta temporada gracias a que participé en una mesa redonda junto a él en PodTalks. En fin, que para el podcasting, para mis círculos del podcasting, Emilcar es todo un referente y este podcast lo es también. Sujétame el micro y Promo Podcast anteriormente, para mí es un podcast imperdible. Pero ojo, aquí quiero advertiros, yo en este podcast, al otro lado del micrófono, intento bajar el podcasting, digamos, quitando esa parte más técnica, o si traigo esa parte más técnica, que es un poquito más complicada, ¿no? Bajando la tierra para que todos y todas lo entendáis con mayor facilidad. Para que incluso la persona que todavía es oyente de podcast y está empezando a pensar si plantearse hacer un proyecto en forma de podcast, pues entienda qué es esto de los feeds, de las puertas de ruido, de los loops, pero bueno, en fin, de esos aspectos más técnicos que ya conoces cuando llevas mucho tiempo grabando podcast, que a muchos de nosotros ya nos suenan, porque llevamos muchos años hablando de ello, pero que alguien que acaba de llegar no sabe ni lo que es un feed. Yo escucho podcast en Spotify, lo veo en YouTube, yo no sé qué es eso. Ah, sí, un podcast, sí. Bueno, en este caso, en Sujétame el Micro, esto es un poquito más complicado. Quiero decir, en Sujétame el Micro, esto es la selva. Aquí tenemos que ir preparados con un machete entre los dientes, porque tanto la terminología que utiliza Emilio como los conceptos del podcasting son mucho más complicados y pensados para expertos. Vamos, el propio Emilcar comenta que ese podcast es para que nuestros proyectos alcancen la excelencia. E incluso a mí, algunas veces me cuesta seguir el ritmo y llegar tan lejos como él en algún sentido, que hay veces que me paro a pensar y digo, pero Emilio, de verdad, ¿a quién le va a servir esto? Si nadie lee X o si nadie llega a pensar en esto. Últimamente, no como a mí, que oiréis, hay una puerta en mi casa, seguramente la hayáis escuchado, que hay que engrasar, a ver si ahora le echo 3 en 1. Decía que últimamente Emilcar, por ejemplo, estaba de mudanza y en todos los episodios dice, no, me vais a oír mal porque estoy en casa de mis suegros y está ahí no sé qué. Y salvo en un episodio que sí que le he pillado, por así decirlo, en el resto digo, pero Emilio, que nadie nota la diferencia. De verdad, que no te preocupes tanto por eso. Y a mí, yo creo que me estará pasando un poco eso con el ruido de esta puerta. Si te gusta editar tu podcast, si te gusta editar tu audio y eres un tanto pulcro con todo el tema de tu voz o las voces que participen en tu proyecto, seguramente te gustará que suene lo más natural, lo más potente y lo más limpio posible, ¿verdad? Yo creo que eso a nadie le gusta, que su audio suene artificial, bajito o sucio. No, lo que nos gusta es que suene un sonido pues limpio, pulcro. Y precisamente de limpieza y de claridad va el plugin que quiero recomendarte hoy, Supertone Clear. Se trata de un plugin para limpiar las voces, para dejar fuera, por así decirlo, todo lo que no sean voces de la pista de audio donde apliquemos este plugin. Tiene como 3 bloques muy diferenciados. Con un bloque podremos separar o extraer el sonido ambiente de cada pista de voz. Por otro lado, podremos separar o quitar el reverb, o sea, la reverberación, ese sonido a eco que suena en muchas voces. Y por otro lado, es lo más lógico de este plugin, separar la voz, separar todo aquello que no sean voces de nuestra pista. Esto podemos hacerlo de manera activa o pasiva. Me explico, lo que podemos hacer es, yo quiero separar el ambiente porque luego lo voy a introducir en otra pista mucho más bajito y quiero tener 2 pistas separadas, ¿no? Quiero por un lado tener la voz y por otro lado el ambiente. O quiero tener la reverberación por un lado y por otro lado la voz.
bueno, en fin, las tres pistas, ¿no? que os he indicado, el sonido ambiente, el reverb y la voz. Podemos extraer cada uno de estos aspectos, por un lado, o bajarle un poquito, no hace falta extraer, pero sí, bueno, quiero que el reverb suene un poquito menos, o quiero que el ambiente sea un poquito más bajito porque se oye mucho ruido de fondo, o quiero levantar un poquito la voz, en fin, podemos invertir o controlar cada uno de estos tres aspectos haciendo mucho hincapié en cada uno de ellos. Tenemos como 3 ruletitas para poder jugar y extraer así pues lo que nosotros queramos de estas pistas de voz. ¿Y por qué digo de estas pistas de voz? Porque este plugin hace una limpieza extrema. Me explico. Yo en alguna ocasión, ahora os pondré algún ejemplo, pero en alguna ocasión le he puesto algún audio que, bueno, pues incluía voces con sonidos de fondo y es que te dejas solamente las voces, pero lo hace de una manera natural. Nada que ver con esos otros plugins que están saliendo últimamente con inteligencia artificial, que vale, sí, te limpian mucho la voz, pero al final todos suenan igual, todos suenan con cierto toque robótico, y cuando el audio no está muy fino, cuando el ruido, digamos, el ruido ambiente se pisa incluso a la voz, modifica tanto las voces que incluso se inventa palabras, y eso ya tiene delito. Una cosa es que que el audio se oiga mal, y otra cosa es que pongas palabras donde no se han dicho, e incluso que meta palabras en otros idiomas, que es que esto ya me parece. Yo cuando he utilizado estos plugins o estas herramientas de inteligencia artificial he tenido mucho, pero con mucho cuidado. Las he bajado, digamos, a un porcentaje de potencia muy, muy bajito, porque eso de que incluya palabras en otros idiomas ya me parece, vamos, pues igual que las imágenes creadas por inteligencia artificial, que mete dientes donde no hay, que mete dedos donde no hay, que hace mutaciones impensables en formato vídeo, en fin, todo eso, pero aplicado a la voz. Por eso, esta es una de las pegas de este podcast, de este plugin del que quiero hablaros hoy, Supertone Clear, y es que es bastante lento en el proceso. Me explico. Tiene un modo eco, un modo ahorro para que vaya un poquito más rápido, pero cuando yo he tenido que aplicar este plugin, reconozco que, bueno, si la pista es de 1 horita o de 1 horita y media, como me ha pasado en algún proyecto para algún cliente, he dicho, bueno, pues yo te dejo aquí un ratito, 10-15 minutitos, que proceses esta pista y ya vengo en un rato. Y hablo yo que tengo un Mac M1 que, bueno, precisamente, aunque ya tiene 3 o 4 añitos, precisamente está enfocado en aspectos como este. Quiero decir, va rápido, entre comillas. Me contaba Sune hace poco que en alguna ocasión él ha tenido que dejar el ordenador, su ordenador antiguo, creo, 1 hora, horita y pico para procesar estas pistas de voz, porque es algo bastante exhaustivo. Por eso decía que tiene un modo eco que, bueno, la verdad que viene bastante bien para cuando el trabajo que necesitas es simplemente una limpieza por encima, porque tu propio audio pues ya está bastante pulido, ¿no? Y bueno, simplemente pues quieres maquillarlo un poquito más, esa pista de voz, para que quede ya fino, pero tampoco te hace falta un proceso tan lento. Y hablando de experiencias con este plugin, como sabréis muchos, yo edito los podcasts para Europa Press y muchos de estos proyectos vienen sacados de los eventos de Europa Press, eventos en los cuales participan políticos, eventos que se graban en directo y con mucho ambiente, mucho público, en fin, en esos audios me encuentro que hay reverberación porque se están grabando, como decía, con público mediante altavoces. En esos audios hay muchos aplausos, hay muchas toses, hay muchos, en fin, son eventos en directo que no son podcast como tal, sino que yo extraigo y traspaso a podcast. ¿Y qué pasa? Que cuando empecé a limpiar estos eventos con este plugin, me di cuenta de que, claro, la limpieza que hace es un poco excesiva. Por ejemplo, todos los aplausos desaparecen. Cada vez que hay una tos, limpia el audio y desaparece. Cada vez que hay un ruido de un golpe, en fin, todo lo que no sean voces, desaparecen. Y claro, yo no puedo automatizar esto porque los aplausos, pues a un político, pues hombre, son algo fundamental. Por otro lado, pues si hay alguna tos y coincide que no es la persona que está hablando, que yo pueda, digamos, eliminar esa tos y aquí no ha pasado nada. Si la que tose es otra persona, automáticamente perdemos ahí una palabra o unos segunditos y tengo que hacerlo de otra manera, ¿no? En esos casos, pues tengo que limpiar las frecuencias de la tos, pero no puedo eliminar ese medio segundo donde se ha producido
la tos. O si se produce, no sé, cualquier otro ruido y ha desaparecido medio segundo, pues eso lo tengo que apañar de otra manera. Y lo que hago es dividir el mismo audio en dos pistas. Por un lado, una a la que sí que voy a aplicar este filtro para que me limpie el 5% del sonido que no sean voces, que lo elimine, y por otro lado me guardo una copia de esa pista que yo me voy a fijar, y en todos esos momentos en los que hay aplausos, en los que hay ruidos, en los que hay toses, aprovecharé para recuperar de esa pista esos minutitos que me ha borrado o que me ha limpiado, mejor dicho, Supertone Clear. Porque ya digo que es bastante potente. Me gusta mucho cómo trabaja, pero es tan potente que tienes que tener cuidado donde lo utilizas. Por ejemplo, no lo puedes utilizar en otras pistas que no sean de voces. Olvídate de utilizar esto en pistas con músicas, con pistas de efectos o con pistas de pads con sonidos, o en fin, todo eso automáticamente va a desaparecer, que está muy bien porque es para lo que queremos este plugin, pero claro, puede ser que te cargues medio podcast si estás procesando una sola pista donde están incluidos todos estos audios. Por otro lado, el coste de este plugin habitualmente dicen que es $99. Yo lo compré de oferta en el Black Friday, si no me equivoco, a finales del año pasado, no sé exactamente si fue en el Black Friday, pero bueno, ya me entendéis. Y yo lo compré por $69 pensando que ese iba a ser el precio de la oferta. Y resulta que todavía sigue ese precio. Así que si lo veis a ese precio y lo queréis adquirir, pues oye, mi recomendación es muy clara. Si os gusta la limpieza de audio, este es vuestro plugin. No sé si a lo mejor mañana lo vuelven a subir a $99, pero yo siempre lo he visto en $69. El diario Las Provincias, con el patrocinio de Caixa Popular, Milar, IMET Hospitales y la UPV, pone en marcha una iniciativa para dar visibilidad y reconocimiento a los mejores del podcasting en 5 categorías, a la que suma además un premio especial a Mejor Podcast en Valenciano. Este diario, el diario Las Provincias, vuelve a sumarse con este concurso llamado Podstars a la actualidad, la innovación, la creatividad, premiando un formato que llegó para quedarse hace ya 20 años, ni más ni menos, que ha logrado ocupar un merecido espacio para todos nosotros. Estoy hablando de los podcasts. Si quieres saber si eres un podstar, o sea, si eres un creador de contenido en formato audio destacado, esta es tu oportunidad para darte relevancia y de así aprovechar a darle relevancia a tu podcast y difusión a tu programa. El diario Las Provincias va a premiar en este concurso el guión, la originalidad, la calidad técnica o la capacidad de ese engagement que tenemos en nuestros proyectos con nuestras audiencias. Podemos escribir nuestros podcasts hasta el próximo 13 de abril. Más o menos dentro de un mesecito se cierra. A las 12 de la mañana, ojo, hay que tener en cuenta esto. Estoy pensando yo, el 13 de abril tengo algo, sí, tengo un cumpleaños por ahí cercano. Se me ha ido un poco. Cuando he visto esa fecha digo, y ese día tengo yo otra cosa. Sí. Bueno, tras el cierre de inscripciones a partir de ese 13 de abril, o sea, del 14 al 30 de abril, se abrirá un proceso de votación tanto por parte del jurado como de votación popular para saber quiénes serán los ganadores y sobre todo quién otorgará el premio del público. Los premios Podstars entregarán un total de 3.000 euros. Un jurado de excepción otorgará un premio de 500 euros para el mejor podcast de cada una de las categorías y además un premio especial para el mejor podcast en lengua valenciana, porque si no lo sabéis, el diario Las Provincias pertenece a la Comunidad Valenciana. El podcast más votado por el público será promocionado en la portada de lasprovincias.es y también en la sección de podcast de lasprovincias.es. Podemos inscribir nuestro podcast en cada una de sus 5 categorías. Tenemos el premio especial en lengua valenciana, que lógicamente tu podcast tiene que estar grabado en lengua valenciana, esto no tiene mucha explicación. La categoría tecnología, que son podcasts que se centran en el entorno digital, software, dispositivos, aparatos y electrodomésticos, e-commerce, redes sociales, innovación tecnológica, inteligencia artificial, robótica, en fin. Este premio está patrocinado por Milar. La categoría salud y nutrición, todos los podcasts relacionados con la salud física, salud mental, nutrición, bienestar, estilo de vida saludable, y esta categoría de podcast está patrocinada por IMET Hospitales. La categoría sostenibilidad, con podcasts que abarquen temas de sostenibilidad en diferentes áreas, ambiental, social, económica, urbanismo y transporte, agricultura, alimentación, cultural, en fin. El patrocinador de sostenibilidad es la Universidad Politécnica de Valencia, la UPV, y también ocio. Tenemos podcasts que traten temas de arte, cultura, cine, televisión, turismo, deporte, videojuegos.
Y como colofón está la categoría generalista, con podcasts que tratan sobre temas de actualidad, de educación, política, misterio y cualquier otra temática no mencionada en las categorías anteriores. ¿Quiénes serán las personas que ejercerán de jurado en esta primera edición de los premios Podestars? Tenemos al jefe de edición web de las provincias, Miquel Labastida, licenciado en periodismo y es el jefe de la web de las provincias desde 2017. Ha sido director y guionista del podcast Historias tras Paco Roca y coordinador de Ferrandiz, alrededor de un asesino en serie. En la actualidad está al frente de la redacción. Bajamos. Tenemos a la redactora multimedia especializada en podcast, Andrea Morán, licenciada en periodismo y comunicación audiovisual. Desde el 2020 se dedica al sector del audio, acumulando experiencia tanto en la creación sonora como en la coordinación de proyectos, y ha formado parte del departamento de audio y podcast de Vocento, y en 2024 fue coordinadora del área de audio del diario ABC. Y en último lugar tenemos al director del área de captación Vicerrectorado de Internacionalización y Comunicación de la Universitat Politécnica de Valencia, Toni Pérez Gómez. En su cargo es responsable de desarrollar estrategias para atraer talento y promover la internacionalización de la universidad. Además, es el jefe de servicio en el área de comunicación de la UPV, donde supervisa las actividades relacionadas con la comunicación interna y externa en la universidad y la gestión de la marca UPV. Hoy quiero hablar de un tema que me ha llamado mucho la atención y es el supuesto éxito arrollador de los podcasts en la plataforma YouTube. Sí, habéis oído bien, el éxito de el éxito de los podcasts en YouTube, igual que el éxito de los podcasts en Spotify. Bueno, y es que YouTube recientemente ha anunciado que más de 1.000 millones de personas consumen contenido de podcast cada mes en su plataforma. Pero ¿es oro todo lo que reluce? Vamos a investigar un poco, porque siempre que sale un estudio así, un anuncio, un post, como y si además lo publica la propia plataforma, es un poco... Bueno, espera, vamos a ver los detalles. Como sabéis, hace casi un año Google Podcast desapareció, cerró totalmente, y fue YouTube quien heredó todos esos podcasts, todos esos usuarios, y aquí es donde Google empezó este proceso que hoy nos ha dado, que últimamente nos ha dado el gran titular en menos de un año, ya digo. 1.000 millones de usuarios consumen podcasts en YouTube. ¡Wow! Y además se han colgado la medalla de ser el servicio para escuchar podcast más usado en los Estados Unidos. Y también en ocupar la primera plaza donde la gente busca nuevos podcasts. O sea, la gente ya no busca en Google ni en ChatGPT, no, lo busca ni siquiera en Spotify, en YouTube, es donde busca la gente nuevos podcasts. Que a ver, esto último a lo mejor yo no digo que no, porque siempre se ha dicho desde hace ya un tiempo que YouTube es el segundo buscador más usado del mundo. Lógicamente, pues a lo mejor la gente busca en Google y si no se va a YouTube, porque si tiene que escuchar o consumir cualquier tipo de contenido multimedia, pues qué mejor que hacerlo en YouTube, ¿no? Bueno, en este caso, pues tiene algo más de sentido. Para ubicarme mejor en cuanto a las cifras que mueve YouTube, he consultado un estudio publicado en la web de Cold Square que dice que YouTube tiene 2,9 mil millones de usuarios conectados, mientras que se ven 70 billones de YouTube Shorts cada día, para que nos pongamos un poquito en situación. Además, dicen que los ingresos combinados de YouTube, en los que se refiere a publicidad y también suscriptores premium, superaron los 50.000 millones de dólares en el año 2024, en el pasado año. Y a todo esto vemos el informe el post que ha publicado YouTube en blog.youtube.com, nos está vendiendo la idea de que su plataforma es, digamos, el lugar por excelencia para los podcasts y para los podcasters. No sé si la palabra maquillado aquí es un poco... han publicado a mucho bombo y platillo algunas de sus estadísticas y han metido en un mismo saco cualquier contenido de formato largo o corto, etiquetándolo como contenido de podcast. Y no podcast, contenido de podcast, que es a lo que se refieren cuando dicen que hay 1.000 millones de usuarios consumiendo contenido de podcast en su plataforma. Y cuando en realidad estos vídeos largos o cortos no cumplen con la propia esencia del podcasting. Me explico. En primer lugar, porque no son contenidos que se puedan escuchar en cualquier otro sitio que no sea YouTube. O sea, en las propias plataformas de podcast puramente dichas, ¿no? Pues si solamente se pueden ver en YouTube, pues hombre, sí, será grabado en podcast, sí, pero si no puedes escuchar en otro lado,
no se debería considerar un podcast. Es un vídeo de YouTube o un contenido de YouTube, ¿no? Igual que decimos contenido exclusivo o contenido de podcast de manera privada, pues en este caso contenido de podcast de YouTube. Y ojo, que es cierto que en YouTube hay grandes programas emitidos y grabados allí. Y yo incluso presumo de las cifras que he conseguido gracias a implementar YouTube en mi estrategia de podcast, porque lo distribuyo a través de esa plataforma. Y también que desde la desaparición de Google Podcast podemos publicar allí nuestros podcasts mediante el feed, como en cualquier otra plataforma de podcast. Pero no puede ser el inicio, no puede ser nuestra plataforma de alojamiento de podcast, que es a lo que yo voy. Solo puede ser una parte final. ¿Podemos publicar nuestros podcasts en YouTube? Sí, pero no podemos sacar nuestros podcasts de YouTube a otro lado. Que sí, que alguno me dirá, no, porque yo tengo una web, una herramienta que te transforma un canal en podcast. No estoy hablando de eso. Ahora, hay que tener en cuenta que YouTube, el algoritmo que tiene YouTube, es primordial en toda esta estrategia, en todo este estudio, en todo el boom que está teniendo YouTube en cuanto al podcasting. Es innegable que YouTube y su algoritmo favorecen el contenido en vídeo. Vamos, cualquiera que diga lo contrario es literalmente estúpido, porque es que YouTube es una plataforma de vídeo. Independientemente de que sea un podcast o no, si tiene vídeo se va a ver más beneficiado por este algoritmo. Y si además incluye la palabra podcast o rezuma podcast desde hace un tiempo, también. Yo de esto ya me di cuenta a finales del 2022. Ojo, que empecé a ver como de repente mis vídeos, entre comillas, se veían mucho más. Y yo dije, joder, si yo no he tocado nada, ¿por qué está pasando esto? Y desde entonces, todo mi contenido, aunque últimamente las últimas semanas ha bajado un poquito, pero desde entonces sí que vi como un pequeño escalón. Algo cambiaría en su algoritmo a finales de 2022. Pero bueno, además, sabemos que YouTube, como os decía, tiene la capacidad de impulsar ciertos contenidos en sus recomendaciones. No hablo de las... ¿cómo se dice? De los... lo diré. De la próxima visualización. O sea, cuando acabas un vídeo te sale otro directamente, sino de las sugerencias o recomendaciones que aparecen en los laterales, en los cartelitos, bueno, en fin. Si a todo esto le sumamos que la mayoría de los creadores que participan en su programa de monetización son incentivados a subir vídeos largos, queda claro que los números no son tan transparentes como parecen, porque lógicamente a YouTube le interesa que subamos mucho contenido. De esto os hablé hace un par de semanas, por lo que las plataformas están tan interesadas en nuestros podcasts. Y ahora no solamente están interesadas en el contenido largo, sino además en el corto, para contrarrestar un poco el auge de TikTok. Con todo esto, pues hacen una estrategia muy clara para retener a la audiencia en su plataforma y lógicamente, si hablamos de podcasting, pues a impulsar, ¿no? Hombre, veniros aquí, que hay mucho podcast, hombre, que todo el mundo ve podcast en YouTube, hombre, si lo hace todo el mundo, ¿cómo no lo vas a hacer tú? Quédate, ven aquí, suscríbete, te pongo un anuncio, bueno, hombre, si quieres quitar el anuncio, págame, no te preocupes, tú sigue viendo vídeos aquí, o podcast, llámalo como quieras, a mí me da igual, si yo lo que quiero es que estés aquí. Bueno, lo que más me preocupa de todo esto es la confusión que puede generar entre los oyentes, entre los creadores y entre cualquier persona prácticamente que confunda un podcast con ver un vídeo de YouTube con micrófonos en escena. No, el podcasting tiene una identidad propia y no me refiero solo a lo del feed, a lo de las suscripciones multiplataforma, etcétera, etcétera, etcétera. No, me explico. Me refiero a esa conexión especial que tenemos con la audiencia a través del audio, a través de la conversación, a través de la reflexión, que es lo que hace mágico al podcasting. El vídeo o el formato más audiovisual ha sido, digamos, lo último que se ha incorporado a este formato llamado podcast de manera masiva. Y también así de masivo ha sido su ruido a bombo y platillo. Reducir la palabra podcast a cualquier vídeo largo de YouTube en el que aparezcan micrófonos es, pues, desprestigiar al formato. Permitidme la expresión. ¿Por qué no? Porque que aparezcan podcasts en escena no significa que eso sea un podcast. Perdón, que aparezcan micrófonos en escena no significa que eso sean podcasts. Que tú veas un vídeo en TikTok donde aparece gente grabando un podcast no te convierte en oyente de podcast. Para ser oyente de podcast deberías consumir ese programa completo y suscribirte a través de una plataforma de podcast. ¿Que lo puedes hacer a través de YouTube? Sí. ¿Que puedes ver vídeos cortitos a través de a través de TikTok? También.
pero no eres un consumidor de podcast. Para eso te tienes que suscribir a ese programa, escuchar un capítulo, escuchar otro, formar parte de su comunidad, en fin. Los podcasts nacieron para ser escuchados en cualquier momento y en cualquier lugar. El famoso cuando y donde quieras, sin la necesidad de estar pegados a una pantalla. O no bloqueada, que esto ya es el colmo. Que no, para escuchar un podcast tengo que tener la pantalla desbloqueada. Es que, de verdad, que no. Que la magia del podcasting está en que podemos disfrutarlo mientras hacemos otras cosas. Algo que se pierde si nos centramos únicamente en el vídeo o en no bloquear el teléfono móvil, que es lo que YouTube pretende. Y que si no queremos hacerlo, lo que pretende es que pasemos por caja o nos vayamos a Spotify, que no sé qué sería peor. El episodio de hoy es un 50% de opinión y otro 50% de desahogo. Y es que quiero hablaros de la presión de la periodicidad en formato podcast, que nos afecta a todos. Ojo, no solamente a los que hacemos podcast diarios, aunque a nosotros algo un poquito más. Como decía en la intro, este episodio es un poquito 50% de opinión, 50% de desahogo, y es que me encuentro en un punto un poco cansado, un poco presionado. Pero por suerte, yo ya sé lo que me pasa, porque esto me pasa muy a menudo. De hecho, en la temporada pasada grabé un episodio titulado Y ya no puedo más, que es prácticamente muy similar a lo que quiero expresar hoy. Lo bueno es que poco a poco yo voy aprendiendo de mí mismo cada año y, como decía, pues ya sé lo que me pasa. Y es que cada inicio de temporada comienzo muy bien, comienzo muy motivado, con mucha previsión, con mucha organización, con muchos retos por delante, objetivos que cumplir. Y venga, Jorge, sexta temporada, venga, séptima temporada, vamos, venga, que hoy, este año has hecho los deberes, has empezado a grabar antes del tiempo, venga, que los guiones ahora los haces así, y ahora has metido esto, y ahora el coffee, venga, vamos calentando, que empezamos temporada, venga. Estoy intentando repetir lo que hago yo en las carreras de venga, empieza bien, empieza tranquilito, venga, esto se empieza a complicar, a mitad de carrera y a mitad de temporada, voy con la lengua afuera, y ya empieza a pesar, esto ya... Los músculos están calientes, pero estoy cansado y seguimos. Y voy con la lengua fuera, ya digo, a mitad de carrera o a mitad de temporada o, en este caso, después de las Navidades. Porque, como decía, esto como es un proceso que repito cada año, en ese primer tercio de temporada voy muy bien hasta que llegan las Navidades, que digo, ¡guau! Ya, están aquí las Navidades. Venga, ya, has llegado hasta aquí, Jorge. Este podcast diario te cuesta mucho, monetaria y personalmente, en cuanto a tiempo y dinero también, pero ya estás en las Navidades y puedes descansar. Ahora tienes 3 semanitas para continuar a preparar el siguiente tercio de temporada, el episodio 100, por así decirlo, de los 200 que grabo por temporada, el episodio 100, que suele ser algo más especial, y luego ya empieza la cuesta abajo. Cruzo esa mitad de temporada a mediados finales de enero, con ese episodio 100, en este caso ha sido el 1100, y empiezo a ver a lo lejos la Semana Santa y el Puente de Mayo, que son fechas en las que yo suelo descansar también un poquito, hago un pequeño paroncillo, no tan largo como las de las Navidades, pero empiezo a ver ya ahí, digamos, un poquito la cuesta abajo, ¿no? Otra vez vuelve la cuesta arriba, venga, seguimos en carrera, venga, otra semana, y venga, ahora vamos a seguir publicando en Coffee, y ahora la newsletter, y ahora, venga, más guiones, uy, esta noticia, uy, estos premios, ay, venga, y ahora... estos eventos, uy, una pod night, ay, venga, seguimos, Jorge, venga, ya está aquí la Semana Santa, venga, respira, traga un poco de agua, venga, el Puente de Mayo, bien, venga, sigo cansado, ya llega la Semana Santa y veo el final de temporada, ay, madre mía, ya está ahí junio, ya venga, Jorge, ánimo, sigue, dale duro, que ya estamos en abril, mayo, ya es junio, está aquí al lado, bueno, junio, casi julio. Venga, no queda nada, Jorge. Venga, otra semanita y otro podcast diario. Venga, bloques de 5 capítulos. Vamos, venga, más guiones. Venga, y más imágenes. Ahora el blog. Venga, sigue ahí. Venga, dale. Ya llegas, por fin cruzas la meta en este símil, ¿no? De simulándolo con una carrera. Y las carreras yo me las tomo también un poquito así, ¿no? Cuando hay habituallamientos, que son esas paraditas donde te dan un poquito de agua o algo de picotear para que continúes la carrera, pues en este caso a mí me pasa lo mismo con las vacaciones navideñas, la Semana Santa o el Puente de Mayo y ya la meta que sería el final de temporada, ¿no? Por eso digo que yo ya sé lo que me pasa porque he aprendido a llevar este calendario
y sé que ahora mismo estoy en uno de esos puntos más cansados de la temporada. Y es el punto, digamos, la segunda mitad, la mitad del segundo tercio. Ahora mismo me quedan por delante unos 60, 70 capítulos, que algunos diréis, bueno, hombre, si es un podcast diario, si son de 5 o 10 minutitos, ¿qué son 70 capítulos? Pues 70 capítulos son muchos capítulos. Creedme que, pese a que grabo 200 al año, 70 capítulos son muchos capítulos. Y por eso decía que esto es algo de desahogo, porque las últimas semanas voy con la lengua afuera. Por suerte, tengo mucho trabajo y como os expliqué en la newsletter, he tenido unas semanitas, que me he tenido que cuidar un poquito más de lo normal. He dicho que no, de hecho, incluso algún trabajo, porque no podía más con la presión que ejerce un podcast diario. Y alguno me dirá, hombre, pues Jorge, pues déjalo, ¿no? Para una semana, si realmente lo necesitas, para una semana. Por suerte, mi calendario de publicación y mi calendario de producción hace que tenga cierta previsión para, si tengo que parar en alguna semana, vosotros no lo notéis. He estado afónico durante un tiempecito, he tenido que hacer varios trabajos extra y he seguido publicando sin que vosotros lo notaréis mucho. Pese a que mi voz está un poquito fastidiada, no he dejado de publicar. Pero esto es gracias a que sigo cumpliendo con un calendario, con un planteamiento, con una previsión, con una periodicidad, con una organización que me hace que, pese a que vaya con la lengua fuera, como os estoy diciendo, yo siga publicando. Y siga publicando un podcast diario que además se publica en una web, que además se publica en contenido premium, que además se publica, que lleva mucho, pero que mucho trabajo detrás. Pero eso no quita para que yo vaya con la lengua fuera. Y como decía al principio, esto es bueno. Esto es bueno, que yo vaya con la lengua afuera, es bueno porque yo ya sé lo que me pasa. Yo ya sé lo que me pasa y entonces ahora mismo sé que estoy en la parte, digamos, más crítica de la temporada, que ahora me viene un cierto parón y que, bueno, es completamente normal que me pase lo que me está pasando, que voy asfixiado, que tengo que ir todas las semanas diciendo, ay, que no llego, pero llego y cumplo y me sigo organizando y voy puliendo para que la temporada, o mejor dicho, cada episodio de la temporada salga todavía mejor. Cuando yo empecé este podcast no había web del proyecto. Cuando yo empecé este podcast no había Ko-fi que anunciara la parte, digamos, con obsequios a gente que lo apoyase. Cuando yo empecé este proyecto no había el destilado del micrófono. Cuando yo empecé este proyecto ni siquiera creaba imágenes para cada uno de sus episodios. Todo eso ha sido trabajo que he ido incorporando a este podcast para que cada vez sea un poquito más grande. Y todo ese trabajo que hace que el podcast sea todavía más grande es lo que hace que a mí me cueste que cada temporada pues vaya creciendo y me requiera de más horas y más trabajo y vaya un poquito más con la lengua afuera. Llegará un momento, espero, por suerte, que necesite de ayuda con este proyecto porque yo, pese a tener una productora de podcast, no sea capaz de asimilar todo el trabajo que conlleva hacer este podcast diario. Pero eso es bueno porque yo he asimilado todos estos procesos, los he incorporado a mi manera de producir este podcast y pese a que vaya con la lengua afuera, soy capaz de hacerlos y soy capaz de completar el reto de hacer 200 capítulos cada año con sus entradas del blog, con sus imágenes, con su coffee, con su destilado, con su trabajo en redes sociales, en fin. Que todo esto que me pasa es parte de un ciclo, es parte de un trabajo que cada año requiere un poquito más, pero que voy cumpliendo y espero que vosotros me acompañéis en este camino y continuéis al otro lado del micrófono. Y con este episodio, ¿por qué decía que es un podcast de opinión? Porque esta es mi opinión y mi manera de hacer un podcast diario y de llevarlo a cabo. Hay gente que no aguanta todo esto y a la primera de cambio dice, no, esto a mí lo de grabar todos los días, y hablo solamente de grabar el audio, no de la web ni de todo lo que os he dicho, directamente lo abandona. Y hablo de podcasts diarios, semanales, quincenales, en fin. Tenemos que adecuar nuestros podcasts a nuestros momentos, a nuestro día a día, y no al contrario. Y luego, si conseguimos adecuar nuestro podcast a nuestros momentos del día a día, ir ampliando lo que queramos a nuestro podcast para hacerlo cada vez mejor. Oye, pues al principio solamente grababa con audio y ahora quiero grabar con vídeo, o no tenía web y ahora ya tengo web y ahora voy a hacer esto y ahora poco a poco pues lo voy mejorando, ¿no? Y eso hará que tu proyecto crezca igual que ha crecido el mío, o al menos eso espero, que si no, pues ¿para qué sigo haciendo esto? Bueno, en definitiva, porque me gusta, la verdad.